El espacio alrededor de Haven Prime parecía un cementerio de metal y sueños. Naves rotas de la coalición flotaban en la oscuridad, sus luces parpadeando como estrellas moribundas. La almirante Parkmer se paró en el puente de su nave insignia, observando cómo la flota enemiga se acercaba a través de la pantalla de visualización. Sus manos apretaban la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. ¿Cuántas? Le preguntó a su oficial táctico. 30 acorazados, almirante. Quizás más detrás de las nubes de la nebulosa. Parkmer cerró los ojos por un momento. La coalición tenía quizás 60 naves. Buenas naves con tripulaciones valientes, pero no suficientes. Nunca suficientes. Los Borak habían estado ganando esta guerra durante 200 años. Hoy podría ser el día en que finalmente la ganarían por completo. Las naves enemigas parecían seres vivos hechos de metal oscuro. Se movían en formación perfecta. Sus cascos bioorgánicos se agitaban y cambiaban mientras se preparaban para la batalla. En el centro de su flota estaba el Sadom, un acorazado masivo que había destruido más mundos de los que Parkmer podía contar. Su comandante, el señor supremo Krex, nunca había perdido una batalla. Almirante, las naves Ateteran están solicitando permiso para retirarse, informó su oficial de comunicaciones. Parkmer lo entendió. Los seres cristalinos eran lógicos. Podían ver los números. ¿Por qué sacrificar más vidas en una lucha sin esperanza? Pero si se retiraban ahora, Haven Prime caería. 5.000 millones de personas vivían en ese planeta. Hombres, mujeres, niños que no habían hecho nada malo excepto vivir en el camino de la máquina de guerra Borak. Dígales que mantengan la posición, dijo en voz baja. Luchamos aquí. Al otro lado de la zona de batalla, el capitán Lee Yan estaba sentado en su silla de mando a bordo del Crimson Dawn. El puente a su alrededor estaba en silencio, lleno del suave zumbido de tecnología avanzada. Su tripulación trabajaba en sus puestos con tranquila eficiencia. ¿Llevaban 3 años preparándose para este momento? ¿Distancia a la batalla? Preguntó Lee Yan. 40 minutos a la velocidad actual. ¿Capitán? Respondió el teniente Sina desde el timón. Lee Yan asintió. 40 minutos. En 40 minutos, la galaxia vería lo que la humanidad había estado construyendo en los rincones oscuros de su sistema natal. En 40 minutos, todo cambiaría. La voz del ingeniero Kim Day llegó a través del sistema de comunicación. Capitán, todos los sistemas de armas están listos. Los escudos adaptativos están a plena potencia. La nave está lista para el combate. Gracias, Kim. ¿Cómo te sientes ahí abajo? Hubo una pausa. Enfadado, capitán. Muy enfadado. Lee Yan lo entendió. Todos estaban enfadados. Hace 3 años, los Borak habían atacado colonias humanas en el borde exterior. Millones de personas habían muerto, incluyendo la esposa e hijos de Kim Day. La galaxia había esperado que la humanidad se rindiera o huyera. En cambio, se habían quedado en silencio y habían comenzado a construir. De vuelta en Haven Prime, la batalla estaba comenzando. Las naves Fortak abrieron fuego con sus cañones cuánticos, enviando haces de energía púrpura a través del espacio. Las naves de la coalición respondieron al fuego, sus armas de plasma iluminando la oscuridad. Pero la coalición estaba superada en número y armamento. Sus disparos apenas arañaban la bioarmadura Borak, mientras que el fuego enemigo destrozaba sus escudos como papel. La doctora Cho Yuna observaba la batalla desde la nave de mando de la coalición. Se suponía que debía estar estudiando la tecnología Borak, pero en ese momento solo intentaba no vomitar. Las naves estaban muriendo allí. Buena gente estaba muriendo mientras ella se sentaba a salvo detrás de un grueso blindaje. El flanco izquierdo se está desmoronando, informó alguien. Estamos perdiendo las naves Colmena Nexari. Retírenlas, ordenó la almirante Parker. Aprieten nuestra formación alrededor de Haven Prime, pero todos sabían que solo estaban retrasando lo inevitable. Los Borak eran demasiado fuertes, demasiados. En unas pocas horas, quizás menos, la flota de la coalición sería destruida. Entonces el planeta de abajo ardería como tantos otros. Fue entonces cuando los sensores detectaron algo imposible. Almirante, gritó el operador de sensores, con voz confusa.
Estoy leyendo una enorme firma de energía que se acerca desde el sistema exterior. Una sola nave, pero es enorme. Parkmer se giró para mirar la pantalla táctica. Un solo punto se movía hacia ellos, pero la computadora decía que era imposible. Según sus registros, no existía una nave tan grande. ¿Puede identificarla?, preguntó. La firma coincide con tecnología humana, pero eso no puede ser correcto. Los humanos no construyen naves más grandes que destructores. Parkmer sintió un extraño aleteo en su pecho. ¿Esperanza, después de todo este tiempo? Abran un canal a todas las naves de la coalición. Díganles que aguanten un poco más. En toda la galaxia, las cadenas de noticias captaron la batalla. Miles de millones de seres observaban cómo sus flotas combinadas luchaban desesperadamente contra la invasión Borak. El enemigo había parecido imparable durante tanto tiempo que muchos habían perdido la esperanza. Algunos planetas ya se habían rendido sin luchar. Pero ahora algo se acercaba. Algo del espacio humano. Los humanos habían sido miembros tranquilos de la comunidad galáctica. Comerciaban de manera justa, compartían sus descubrimientos científicos, en general, se mantenían al margen. Cuando comenzó la guerra, habían ofrecido ayuda con investigación y suministros médicos. Todos pensaron que eran demasiado pacíficos para ser verdaderos guerreros. Hace 3 años, eso había parecido cierto. Cuando los Borak atacaron las colonias humanas, la galaxia esperaba que la humanidad pidiera ayuda o intentara hacer la paz. En cambio, todas las naves humanas simplemente habían desaparecido del espacio galáctico. Todas las comunicaciones cesaron. Muchos pensaron que habían huido para esconderse en su sistema natal. Ahora, mientras el Crimson Dawn se acercaba a la zona de batalla, la galaxia estaba a punto de descubrir la verdad. El capitán Li Yan se levantó de su silla de mando. A su alrededor, su tripulación se preparaba para la batalla. Eran personas que lo habían perdido todo a manos de los Vortak. Ingenieros que habían visto arder sus hogares. Soldados que habían visto morir a sus amigos. Científicos que habían volcado sus conocimientos hacia la guerra en lugar de la paz. Todas las estaciones reportan estado listo, dijo Lie en voz baja. Armas listas, capitán, llamó la comandante Yu Jin desde la estación táctica. Motores a plena potencia, informó la teniente Sin. Enfermería preparada para bajas, añadió el doctor Rayu. Sistemas adaptativos en línea y aprendiendo, dijo el oficial táctico Hansel. Lee Yan asintió. Todo por lo que habían trabajado, todo lo que habían construido, se reducía a las próximas horas. El Crimson Dawn era más que un simple buque de guerra. Era la respuesta de la humanidad a la pregunta que la galaxia se había estado haciendo durante 200 años. ¿Cómo se detiene lo imparable? Abra un canal a la flota de la coalición, ordenó Li Yan. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, capitán. La voz de Lie salió al espacio, llegando a cada nave de la coalición en la zona de batalla. Sus palabras eran simples, pero enviaron un escalofrío a todos los que las escucharon. Fuerzas de la coalición, soy el capitán Lee Jun del acorazado humano Crimson Dawn. Vemos que tienen algunos problemas con invitados no deseados. Retrocedan a una distancia segura. Vamos a mostrarles a estos invasores lo que sucede cuando hieren a nuestros amigos. Por un momento, el espacio quedó en silencio. Luego, el Crimson Dawn entró en el rango visual y toda la galaxia contuvo el aliento. El coronel Son Min había estado mirando los archivos clasificados durante 3 horas y todavía no tenían sentido. Según todos los registros oficiales, la humanidad era una especie pacífica. Exploraban el espacio por ciencia, no por conquista. Intercambiaban bienes y conocimientos, no armas y amenazas. Sin embargo, aquí había evidencia de que habían estado construyendo algo masivo en secreto. Muéstrame la línea de tiempo de nuevo, le dijo Son Min a su asistente. La pantalla holográfica se iluminó, mostrando los últimos 5 años de la historia galáctica. Hace 3 años, las fuerzas Vortak habían atacado asentamientos humanos en los mundos del borde. Los ataques fueron brutales, incluso para los estándares Vortach. Colonias enteras habían sido aniquiladas, sus poblaciones asesinadas o tomadas como esclavos. La galaxia había esperado la respuesta de la humanidad. En cambio, simplemente habían desaparecido. Todas las naves humanas habían regresado a su sistema natal.
Toda comunicación con otras especies cesó. Los acuerdos comerciales se cancelaron discretamente. Los diplomáticos humanos abandonaron sus puestos y regresaron a casa. Al principio, muchos pensaron que la humanidad se estaba preparando para rendirse. Otros creyeron que estaban demasiado asustados para luchar. Ahora, observando la forma imposible del Crimson Dawn en los sensores de largo alcance, Sun Min se dio cuenta de lo equivocados que habían estado todos. «Señor, encontré algo», dijo su asistente, resaltando una sección de la línea de tiempo. «Mire estas lecturas de energía del sistema humano. Coinciden con la firma de ese acorazado». Sun Min estudió los datos. Durante 3 años, se habían detectado picos masivos de energía desde lo más profundo del espacio humano. La coalición había asumido que eran accidentes industriales o centrales eléctricas experimentales. Nadie había imaginado que estaban construyendo armas. «Han estado planeando esto todo el tiempo», susurró Songmen. «Mientras nosotros perdíamos la guerra, ellos se preparaban para ganarla». De vuelta en la zona de batalla, la doctora Chuna intentaba comprender lo que veía. El Crimson Dawn no se parecía a ninguna nave en las bases de datos galácticas. Medía 3 kilómetros de largo, aproximadamente el tamaño de un acorazado Borak, pero su diseño era completamente diferente. El casco parecía cambiar y fluir como metal líquido. Secciones que parecían diseños de la coalición se mezclaban suavemente con partes que se asemejaban a la biotecnología Vortach. Había elementos de cada civilización galáctica importante, pero combinados de maneras puramente humanas. «Es hermoso», dijo sin pensar la almirante Park Meera, de pie a su lado, negó con la cabeza. «Es aterrador. Mira esos puertos de armas. Mira los generadores de escudo. Esa no es una nave de exploración o una nave de investigación. Es una nave construida con un solo propósito: matar Borak». El acorazado humano se movía con una gracia sorprendente para algo tan grande. Sus motores dejaban estelas de fuego azul mientras aceleraba hacia la batalla. Pero no se precipitaba a ciegas. Incluso desde la distancia, podían ver haces de escáner que se extendían, estudiando la formación enemiga, aprendiendo sus posiciones y movimientos. En el puente del Crimson Dawn, el capitán Lee Yan recordaba el día en que todo cambió. Hace 3 años, comandaba un pequeño buque de investigación en el borde. Su misión era estudiar técnicas de minería de asteroides. Era un trabajo pacífico, del tipo por el que los humanos eran conocidos. Luego llegaron los Borak. Li Haiyun había observado desde su escondite detrás de un gigante gaseoso cómo las naves enemigas atacaban la colonia humana en Kepler 7. Había visto las defensas orbitales destruidas en minutos. Había visto desembarcar transportes de tropas y comenzar la masacre sistemática de todos en el planeta, incluyendo a su hermana y su familia. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia Borak», informó su oficial de comunicaciones. «Escuchemos lo que tienen que decir», respondió Lie Yan con calma. La voz que salió por los altavoces era áspera y mecánica, traducida por las computadoras de la nave. «Nave humana, están superados en número y en armamento. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas». Lie Haiyun casi sonrió. «Habrán un canal para responder». Cuando se estableció la conexión, la voz de Lie Haiyun se extendió por el espacio hasta el acorazado Borak. «Señor Supremo Krex, soy el capitán Lie Haiyun. Tengo un mensaje para usted de la gente de Kepler 7. Querían que le dijera algo, pero me temo que no es muy educado». Hubo silencio desde la nave Borak. Probablemente estaban tratando de entender cómo este humano sabía sobre sus ataques anteriores. «Verá», continuó Lee Wan, «mi hermana vivía en Kepler 7. También su marido y sus 2 hijos. Eran maestros en la escuela local. Pasaron sus vidas ayudando a los niños a aprender sobre la galaxia, sobre las diferentes especies, sobre la paz y la cooperación». Su voz se volvió más fría. «Usted los mató. Los mató a todos. Y ahora le vamos a mostrar lo que los humanos les hacen. A las criaturas que lastiman a los niños». En toda la flota de la coalición, los comandantes escucharon el intercambio con creciente asombro. Esta no era la humanidad que conocían. Esto era algo nuevo, algo peligroso. El capitán Beun, al mando de una nave de escolta de la coalición, recordó a los humanos que había conocido antes de la guerra. Habían sido comerciantes y científicos,
siempre dispuestos a ayudar, siempre curiosos acerca de nuevas culturas. Los había considerado amigos. Ahora no estaba seguro de en qué se habían convertido. Todas las naves, soy el capitán Lee Jae-un. La voz del humano continuó en el canal abierto. Fuerzas de la coalición, muévanse a la distancia mínima segura. Lo que estamos a punto de hacer no va a ser bonito. El Dr. Nam-Su, en lo más profundo del Crimson Dawn, estaba haciendo los últimos ajustes al revolucionario sistema de escudos de la nave. 3 años de investigación habían invertido en este momento. 3 años de estudiar tecnología Vortak capturada, aprendiendo cómo funcionaban sus bionaves, descubriendo sus debilidades. Los Vorak pensaron que su armadura adaptativa los hacía invencibles. Pensaron que sus armas cuánticas no podían ser detenidas. Nunca se habían enfrentado a oponentes que los estudiaban tan cuidadosamente como los humanos estudiaban todo lo demás. Los armónicos del escudo son estables, informó Nam-Su al puente. Estamos listos para mostrarles lo que aprendimos. La galaxia observó cómo las dos flotas se movían una hacia la otra. Todas las cadenas de noticias transmitieron la señal. Cada mundo civilizado tenía gente reunida alrededor de pantallas, esperando ver qué sucedería a continuación. Algunos esperaban que los humanos pudieran ganar. Otros temían en que podría convertirse la humanidad si lo hacían. Todos ellos entendieron que este momento cambiaría todo. En la capital ateterana, seres de cristal que nunca habían conocido el miedo comenzaron a sentir algo parecido. En los mundos Colmena Nexari, millones de mentes conectadas zumbaban con energía nerviosa. En Drachore, clanes guerreros que se habían considerado los luchadores más feroces de la galaxia observaban en silencio. Los pacíficos humanos, los científicos y comerciantes, la especie que todos pensaban entender, estaban a punto de revelar lo que realmente habían estado haciendo durante los últimos 3 años. El Crimson Dawn continuó su acercamiento. Haces de escáner se extendían para tocar cada nave Vorak. Sus computadoras analizaron el grosor de la armadura, la ubicación de las armas, las frecuencias de los escudos y miles de otros detalles. Cada pieza de información se alimentó a sistemas tácticos que habían sido diseñados con un propósito: encontrar formas de matar Vorak de manera eficiente. Detrás del acorazado humano, el espacio permaneció vacío. Por lo que cualquiera podía decir, habían venido solos. Una nave contra 300. Debería haber sido un suicidio. Pero la tripulación del capitán Lee Jae-un no parecía preocupada. Parecían listos. Parecían personas que se habían estado preparando para este preciso momento durante 3 largos años. La distancia entre las flotas continuó disminuyendo. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería lo que sucede cuando la humanidad deja de ser pacífica y comienza a estar enfadada. Lo primero que asombró a todos fue cómo se movía el Crimson Dawn. Algo tan grande debería haber sido lento y torpe, como los enormes bios Vortak. En cambio, fluía por el espacio como un tiburón cazador, cambiando de dirección con una gracia imposible. La teniente Sina se sentó en los controles del timón, sus manos bailando por la interfaz. La nave respondía a su toque como un ser vivo. 3 años de entrenamiento la habían hecho una con la máquina. Podía sentir los motores, los propulsores, los sistemas de gravedad artificial trabajando juntos en perfecta armonía. Llévenos a la posición de ataque, ordenó el capitán Lee Yan en voz baja. Sí, capitán, respondió Sina. El Crimson Dawn comenzó a girar, presentando su costado a la formación Vorak. Puertos de armas que habían estado ocultos debajo del casco cambiante comenzaron a abrirse, revelando conjuntos de cañones que hicieron jadear a los observadores de la coalición. La comandante Eugene revisó sus pantallas tácticas por última vez. Cada sistema de armas mostraba luz verde. Las computadoras de puntería adaptativa estaban fijadas en sus primeros objetivos. 3 años de preparación estaban a punto de ser probados en combate real. Todas las armas listas, capitán, informó. Fuego cuando esté lista, dijo Lee Jae-un simplemente. Lo que sucedió a continuación cambió la guerra para siempre. El Crimson Dawn no solo disparó a las naves Vorak. Las estudió primero. Haces de escáner invisibles para los sensores normales tocaron cada nave enemiga, analizando la composición de su armadura, las frecuencias de sus escudos y los puntos débiles estructurales.
Las computadoras de la nave procesaron esta información en microsegundos, luego ajustaron las armas en consecuencia. Cuando se disparó la primera salva, no fue una destrucción aleatoria. Fue una precisión quirúrgica. Haces de energía que coincidían perfectamente con las frecuencias del escudo Borak atravesaron sus defensas como si no existieran. Proyectiles de plasma calibrados a la densidad exacta de la bioarmadura atravesaron cascos que habían resistido las armas de la coalición durante siglos. Ojivas de misiles diseñadas para explotar debilidades estructurales específicas encontraron los puntos exactos donde las naves enemigas se desintegrarían. En 30 segundos, 12 naves Borak fueron destruidas. No dañadas, no deshabilitadas, completamente destruidas. La galaxia observó en silencio atónito. La almirante Park Mera sintió como su boca se abría. ¿Cómo están haciendo eso, la doctora? Choyuna revisaba frenéticamente sus instrumentos. Sus armas se están adaptando en tiempo real. Miren las firmas de energía. Cada disparo es diferente. Personalizado para su objetivo, la formación Borak vaciló. Durante 200 años, habían sido los depredadores. Ahora, de repente, estaban siendo cazados. La voz del Señor Supremo Krex retumbó por los canales de comunicación. Todas las naves, concentren el fuego en el buque humano. Destruyanlo ahora. 300 buques Vortak giraron, sus armas hacia el Crimson Dawn. El espacio alrededor del acorazado humano se iluminó con fuego cuántico púrpura mientras cada cañón enemigo disparaba a la vez. Los observadores de la coalición esperaban ver la nave humana destruida al instante. En cambio, sucedió algo aún más imposible. Los escudos del Crimson Dawn no solo absorbieron el ataque. Aprendieron de él. El Dr. Namsu observó desde las profundidades de la nave cómo su revolucionario sistema de escudos se ponía en marcha. Cada explosión cuántica que golpeaba la barrera era analizada por las computadoras de la nave. En cuestión de segundos, los escudos ajustaban su frecuencia y densidad para resistir mejor ataques similares. Para cuando los Borak dispararon su segunda salva, los escudos humanos eran un 50% más efectivos contra las armas cuánticas. La eficiencia del escudo está aumentando, informó Namsu al puente. De hecho, nos estamos haciendo más fuertes. El capitán Liyan se permitió una pequeña sonrisa. Excelente. Mostrémosles lo que aprendimos de sus amigos. El Crimson Dawn comenzó a moverse a través de la formación enemiga como un depredador entre sus presas. Sus armas encontraron puntos débiles que no deberían haber existido. Sus escudos convirtieron los propios ataques de los Borak en fuentes de fuerza, y sus patrones de movimiento parecían anticipar dónde estaría el enemigo antes de que llegara allí. El ingeniero Kim Day trabajaba frenéticamente en la sala de máquinas, observando niveles de potencia que deberían haber sido imposibles. Los núcleos de fusión experimentales de la nave estaban produciendo salidas de energía más allá de cualquier cosa en sus diseños originales. Pero se mantenían estables, alimentando armas y escudos que estaban reescribiendo las reglas del combate espacial. Capitán, estamos operando al 120% de la capacidad nominal, informó Kim Day a través del sistema de comunicación. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esto?, preguntó Lie. El tiempo que sea necesario, señor. Esta nave fue construida para esta lucha. Los Borak lo intentaron todo. Lanzaron cazas solo para verlos eliminados por sistemas de defensa de punto que nunca fallaban. Dispararon sus torpedos cuánticos más potentes solo para verlos desviados por escudos que se adaptaban más rápido de lo que podían ajustar sus armas. Algunas naves Boraks intentaron embestir el acorazado humano, pensando que su bioarmadura les daría una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Descubrieron que el casco del Crimson Dawn estaba cubierto con sistemas defensivos que nunca habían visto antes, campos de energía que podían cortar la bioarmadura como papel, rayos tractores que podían atrapar naves atacantes y lanzarlas unas contra otras. El Dr. Ruan estaba ocupado en la enfermería, pero no con bajas humanas. El Crimson Dawn estaba recibiendo un daño mínimo. En cambio, estaba tratando a pilotos de la coalición que habían sido rescatados de naves dañadas. Observando la batalla en las pantallas de visualización de la enfermería con asombro. Nunca había visto algo así, dijo uno de los pilotos, cuya fisiología etérea era completamente diferente a la biología humana. Pero la doctora.
Ruan había estudiado suficiente medicina alienígena para ayudarlo. Esa nave está luchando como si supiera exactamente lo que van a hacer los Borak antes de que lo hagan. Quizás sí, respondió la doctora. Ryu Wan en voz baja. Tenía acceso a algunos de los datos de combate de la nave. Las computadoras no solo respondían a las tácticas de los Borak. Las predecían basándose en 3 años de estudio de naves enemigas capturadas y grabaciones de batallas. Los humanos habían convertido la guerra en un experimento científico. Y los Borak eran los sujetos de prueba. El oficial táctico Ansoul monitoreó el flujo de datos de combate desde su estación en el puente. Cada acción enemiga fue registrada, analizada y utilizada para mejorar su propio rendimiento. La nave literalmente estaba mejorando en la lucha con cada minuto que pasaba. Capitán, los sistemas de combate adaptativos están mostrando una mejora notable, informó. Ahora somos un 40% más efectivos que cuando comenzó la batalla. Entendido, respondió Li Yan. ¿Cuántas naves enemigas quedan? 230, señor. Están tratando de reagruparse alrededor de su nave insignia. Li Yan asintió. El Shadow M todavía estaba allí, retrasado mientras sus naves más pequeñas morían. El Señor Supremo Krex estaba aprendiendo justo como los humanos habían aprendido. La verdadera prueba aún estaba por llegar. En toda la galaxia, las noticias de la batalla se difundieron más rápido que la comunicación a la velocidad de la luz. Lo imposible estaba sucediendo. La humanidad, los pacíficos comerciantes y científicos, estaban ganando contra la imparable máquina de guerra Borak. En 1000 mundos, seres que habían perdido la esperanza comenzaron a creer de nuevo. En los campos de refugiados llenos de sobrevivientes de ataques Borak, la gente lloraba de alegría. En los cuarteles generales militares de la coalición, los generales que habían estado planeando retiradas finales comenzaron a pensar en contraataques. Pero la batalla no había terminado. El Saddam se movía ahora, su enorme volumen acelerando hacia el Crimson Dawn. El Señor Supremo Krex se había dado cuenta de que solo su nave insignia tenía la potencia de fuego para amenazar la nave humana. Capitán, el acorazado enemigo se acerca, informó la comandante Eugene. Es más grande que nosotros y está fuertemente armado. Li Yan se levantó de su silla de mando. A su alrededor, su tripulación se preparó para la verdadera lucha. Todo hasta ahora había sido preparación. La destrucción de naves menores, las pruebas de sistemas, la recopilación de datos. Ahora se enfrentarían a la nave que había conquistado 100 mundos. Ahora descubrirían si 3 años de preparación eran suficientes. Todas las estaciones prepárense para el combate titán, ordenó Lie. Esto es para lo que vinimos. El Shadow Ma era un monstruo nacido de pesadillas. 4 kilómetros de horror bioorgánico. Su casco palpitaba con venas que transportaban energía como sangre. Los puertos de armas se abrían y cerraban como bocas que respiraban. Sus escudos parpadeaban con patrones que dolía mirar directamente. El Señor Supremo Krex había comandado esta nave durante 50 años. Había destruido sistemas estelares, conquistado civilizaciones y matado a miles de millones de seres. Nunca había perdido una batalla, nunca había estado cerca de perder. Hoy se sentía diferente. La nave humana se movía hacia él con gracia segura, su casco cambiaba de color mientras su armadura adaptativa se ajustaba a nuevos niveles de amenaza. Craig estudió la nave enemiga a través de sus biosensores, tratando de entender a qué se enfrentaba. Análisis, ordenó a su tripulación del puente. La nave parece ser tecnológica más que orgánica, informó su oficial táctico. Pero las lecturas son extrañas. Es como mirar una docena de diseños de naves diferentes fusionados. Armas de configuración desconocida. Las firmas de energía coinciden con varias civilizaciones galácticas, pero combinadas de formas que nunca hemos visto. Krex sintió algo que no había experimentado en décadas. Incertidumbre. Esto no era como luchar contra los Ateterans cristalinos con sus predecibles armas de energía o los Nexari con mente colmena con sus tácticas de enjambre. Esto era algo nuevo. Comunicaciones abiertas, ordenó. En el puente del Crimson Dawn, el capitán Lee Yan aceptó la transmisión entrante. La imagen que apareció en su pantalla era exactamente lo que había esperado. Una criatura reptiliana alta con 6 brazos y ojos como agujeros negros.
humano, la voz del Señor Supremo Krex era como metal chirriante. Estoy impresionado por tu nave. Ríndete ahora y te concederé el honor de servir en mi flota. Lie Yan casi se rió. Eso es muy generoso de tu parte. Pero me temo que tenemos otros planes. No puedes vencerme, dijo Craig con absoluta confianza. He conquistado mundos más antiguos que tu especie. He destruido flotas más grandes que toda tu civilización. Quizás, respondió Leon con calma. Pero nunca antes has luchado contra humanos. La comunicación terminó y ambas naves comenzaron su mortífera danza. El Shadow M abrió fuego primero. Sus cañones cuánticos enviaron la muerte púrpura a través del espacio. Los haces eran más poderosos que cualquier cosa que hubieran usado las naves Borax más pequeñas. Diseñados para romper escudos planetarios y derretir estaciones de batalla, golpearon los escudos del Crimson Dawn y no hicieron absolutamente nada. El Dr. Namsu sonrió mientras observaba cómo funcionaba su sistema de escudos. Cada ataque cuántico de las naves más pequeñas había enseñado algo nuevo a las computadoras. A estas alturas, los escudos estaban perfectamente calibrados para resistir las armas de energía Borak. Escudos a plena potencia, informó al puente. Sin daños. El señor Supremo Craig miró sus pantallas tácticas con incredulidad. Sus armas más poderosas habían sido completamente ineficaces. Imposible. Desplieguen biomisiles. El Shadow lanzó un enjambre de proyectiles vivos, cada uno del tamaño de un caza. Se retorcían por el espacio como serpientes voladoras, diseñados para perforar los cascos enemigos y liberar ácido que devoraría la nave desde dentro. La comandante Eugene estaba preparada para ellos. Sistemas de defensa de punto, ataquen biomisiles. El Crimson Dawn hizo brotar docenas de pequeñas torretas, cada una rastreando los proyectiles entrantes con una precisión inhumana. Corrientes de partículas sobrecalentadas alcanzaron los biomisiles, y estos murieron gritando en el vacío del espacio. Todos los objetivos eliminados, informó Eugene. Sin daños en nuestro casco, ahora era el turno de atacar de la nave humana. El Crimson Dawn abrió fuego con armas que el señor Supremo Krex nunca había visto antes. En lugar de simples haces de energía o misiles explosivos, la nave humana lanzó algo que parecía metal líquido. El proyectil golpeó la bioarmadura del Shadow y pareció hundirse en ella. Por un momento, no pasó nada. Luego, secciones del casco de la nave Vortax comenzaron a disolverse. ¿Qué es esto?, rugió Krax a su tripulación. Los proyectiles parecen ser algún tipo de nanotecnología, respondió su oficial científico, con miedo en la voz. Están descomponiendo nuestra bioarmadura a nivel molecular. El ingeniero Kim Day observó el ataque desde su estación en lo profundo del Crimson Dawn. Los nanodesensambladores eran su diseño, basados en 3 años de estudio de la biotecnología Borak. Cada organismo tenía debilidades a nivel celular. Solo había que saber dónde buscar. Las nanoweapons están funcionando según lo esperado, informó al puente. La efectividad de la armadura enemiga se redujo en un 30%. La batalla se convirtió en un juego mortal de adaptación. El Shadow intentó regenerar su armadura dañada, haciendo crecer nuevas bioplacas sobre las secciones disueltas. El Crimson Dawn respondió lanzando diferentes nanoweapons, cada una diseñada para atacar un sistema biológico diferente. Mientras tanto, ambas naves maniobraban por el espacio como gigantes luchadores. El Shadow intentó usar su tamaño y masa superiores para embestir el buque humano. La teniente Sina alejó el Crimson Dawn del ataque. Su nave se movía como una bailarina, evitando a un compañero torpe. Su piloto es bueno, admitió el señor Supremo Krex de mala gana. Lo que no sabía era que Sina no solo volaba por instinto. Las computadoras de la nave predecían los movimientos del Shadow basándose en 3 años de estudio de las tácticas Borak. Cada grabación de batalla, cada nave capturada, cada pieza de inteligencia había sido alimentada al sistema. Los humanos habían vuelto la experiencia de su propio enemigo contra ellos. La oficial táctico Ansoul monitoreó el flujo de datos de combate desde su estación. Capitán, los sistemas adaptativos han identificado 17 debilidades críticas en la estructura de la nave enemiga. Explótenlas, ordenó Li Yan. El Crimson Dawn comenzó a apuntar a puntos específicos en el casco del Shadow Ma. No ataques aleatorios,
sino ataques quirúrgicos diseñados para causar el máximo daño con el mínimo gasto de energía. Se cortaron los bioconductos que transportaban energía. Se desactivaron los grupos de armas. Se destruyeron los conjuntos de propulsores con una precisión milimétrica. El Señor Supremo Krax sintió como su nave temblaba mientras los sistemas críticos fallaban. Así no era como se suponía que debían ir las batallas. El enemigo debería haber sido abrumado por su potencia de fuego y experiencias superiores. En cambio, parecían saber exactamente dónde golpearlo. Desplieguen el cañón de vacío, ordenó desesperadamente. El arma más poderosa del Sadouma comenzó a cargarse, extrayendo energía de los sistemas centrales de la nave. El cañón de vacío podía abrir agujeros en el espacio mismo, creando agujeros negros temporales que consumirían cualquier cosa cercana. La doctora Ryu-Wan sintió el cambio en el ritmo de la batalla desde su enfermería. Las alertas de emergencia parpadeaban mientras los sensores de la nave detectaban la masiva acumulación de energía en la nave enemiga. Capitán, la nave Borak está cargando algún tipo de superarma, informó. Lie Yan lo había estado esperando. Cada acorazado Borak tenía un arma final, algo que usaban cuando los ataques convencionales fallaban. Entendido. Preparen contramedidas. El cañón de vacío disparó, enviando una bola de espacio-tiempo retorcido hacia el Crimson Dawn. Si impactaba, la nave humana sería aplastada hasta la inexistencia por fuerzas gravitacionales más allá de la comprensión. Pero el Crimson Dawn ya no estaba donde apuntaba el arma. La teniente Sina había iniciado maniobras evasivas en el instante en que el arma enemiga comenzó a cargarse. La nave se movía en patrones que parecían imposibles, retorciéndose en el espacio de maneras que violaban todas las leyes de la física que la galaxia creía entender. El proyectil del cañón de vacío pasó inofensivamente por el espacio vacío y se disipó. «Imposible», susurró el Señor Supremo Krex. «Ninguna nave puede moverse así», tenía razón. Ninguna nave normal podía. Pero el Crimson Dawn no era normal. Sus motores usaban principios que la humanidad había descubierto al combinar tecnologías de todas las civilizaciones galácticas. Sus compensadores inerciales tomaban prestados de la ciencia de los cristales Aterean. Sus sistemas de manipulación gravitacional se basaban en la investigación de la mente colmena Nixari. Los humanos habían tomado lo mejor de todos y lo habían mejorado. Su superarma se ha agotado, informó la comandante Eugene. El Sadouma es vulnerable. El capitán Lee Jae-un se levantó de su silla de mando. Había llegado el momento. 3 años de preparación, 3 años de ira, 3 años de espera por la justicia. Todas las armas apunten a la sección de mando enemiga, ordenó en voz baja. Acaben con esto. La salva final del Crimson Dawn no se trató de destrucción. Se trató de precisión. En lugar de intentar aniquilar al Sadouma, las armas humanas apuntaron a sistemas específicos con precisión quirúrgica. Los centros de mando, las matrices de comunicación, los sistemas de soporte vital y los controles del motor fueron desactivados uno por uno. El Señor Supremo Krex sintió como su nave moría a su alrededor. Las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad mientras la energía principal fallaba. Sus sistemas de control bioorgánico se estaban apagando, envenenados por nanoweapons diseñados específicamente para atacar las redes neuronales Borak. Informe de daños. Ordenó, pero su oficial táctico estaba inconsciente. La mayoría de su tripulación del puente se había desplomado cuando las redes bioneurales de la nave fallaron. A través de la estática de los sistemas de comunicación fallidos, Krex escuchó la voz del capitán Li Yan por última vez. Señor Supremo Krex, soy el capitán Lee Yan, su nave está inhabilitada. Su flota está destruida. Ríndase ahora y su tripulación será tratada de acuerdo con la ley galáctica. Durante 50 años, Krex nunca había escuchado esas palabras dirigidas a él. Él había sido quien ofrecía los términos, exigía la rendición, decidía quién vivía y quién moría. Ahora, por primera vez en su vida, estaba vencido. Comenzó, luego se detuvo. La admisión de la derrota se le atascó en la garganta como veneno. Tiene 60 segundos para decidir, continuó Lie Yan con calma. Después de eso, atacamos el soporte vital. Craig miró a su puente a oscuras. Su tripulación estaba muriendo. Su nave estaba lisiada. Su flota se había ido.
Y en algún lugar en el fondo de su mente, una terrible realización estaba tomando forma. Los humanos no solo lo habían derrotado, lo habían hecho parecer fácil. Me rindo, dijo en voz baja en toda la galaxia. Esas 3 palabras viajaron más rápido que la velocidad de la luz. No a través de redes de comunicación, sino a través de las mentes conmocionadas de los testigos que apenas podían creer lo que habían visto. Los Vorak, conquistadores de mundos, destructores de civilizaciones, la fuerza imparable que había dominado la galaxia durante 2 siglos, habían sido derrotados por una sola nave humana. La doctora Choyuna se sentó en un silencio atónito en la nave insignia del almirante Park Mirror. Sus instrumentos lo habían registrado todo, pero todavía no podía creer los datos. El Crimson Dawn había destruido o inhabilitado más de 300 naves enemigas con un daño mínimo para sí mismo. ¿Cómo?, preguntó la almirante Park Mera en voz baja. ¿Cómo lo hicieron? Choyuna miró sus lecturas una vez más. Nos estudiaron, dijo finalmente. Estudiaron a todos. Tomaron la mejor tecnología de cada civilización galáctica y la combinaron en algo nuevo. Luego estudiaron a los Vorak hasta que los conocieron mejor de lo que los Vorak se conocían a sí mismos. Y luego construyeron una nave diseñada específicamente para matar Vorak, no a cualquier enemigo, a ese enemigo específico. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad podía hacer esto a los Vorak, ¿qué podrían hacer a cualquier otro? ¿Qué podrían hacer a antiguos aliados que podrían convertirse en futuros enemigos? El capitán Bejún, al mando de su pequeña nave de escolta de la coalición, pensaba lo mismo. Había conocido a humanos durante décadas. Habían sido comerciantes, científicos, exploradores, personas pacíficas que preferían las palabras a las armas. Ahora no estaba seguro de lo que eran. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del Crimson Dawn. Póngala, ordenó Bejún. La imagen del capitán Li Yan apareció en la pantalla. Parecía cansado pero satisfecho, como un hombre que finalmente había completado un trabajo largo y difícil. Fuerzas de la coalición, soy el capitán Lee Yan. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. Estamos transmitiendo coordenadas para la recogida de prisioneros y las operaciones de salvamento. Todos los supervivientes Vorak serán tratados de acuerdo con la ley galáctica. Capitán Lee, dijo Bejún con cuidado. En nombre de la coalición, quiero agradecerle su ayuda. ¿Puedo preguntar si hay más naves como la suya? Lee Yan hizo una pausa por un momento como si considerara cuánto revelar. Capitán Bai. La humanidad pasó 3 años preparándose para esta guerra. No construimos solo una nave. La transmisión terminó, dejando a Bejún mirando una pantalla en blanco. En toda la galaxia, se estaban llevando a cabo conversaciones similares. Todos querían saber lo mismo. ¿Cuántos buques de guerra humanos había allí fuera? La respuesta llegó 6 horas después, cuando los sensores de largo alcance detectaron movimiento en el sistema exterior. No una nave, sino docenas. El Crimson Dawn no había venido solo. Había llegado antes que una flota. El coronel Sonmen observó las lecturas de los sensores desde el cuartel general de la coalición con creciente asombro. Los humanos no solo habían construido una única superarma. Habían construido una flota de batalla completa en secreto, justo debajo de las narices de la galaxia. ¿Tamaño estimado de la flota?, le preguntó a su operador de sensores. Difícil de determinar, señor. Al menos 50 naves de varios tamaños. Todas usando tecnología similar a la del Crimson Dawn. Sonmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. 50 naves como esas podrían conquistar la galaxia si quisieran. La pregunta era, ¿qué quería la humanidad? La respuesta llegó en un mensaje oficial transmitido a todos los mundos de la galaxia. El capitán Lee Jun habló desde el puente de su nave, mirando directamente a la cámara con ojos tranquilos y firmes. Ciudadanos de la galaxia, comenzó. Soy el capitán Lee Jae-un de la Flota de Defensa Humana. Hoy, las fuerzas humanas se enfrentaron y derrotaron a la flota de invasión Vorak que amenazaba Haven Prime. Hizo una pausa, dejando que eso calara en toda la galaxia. Muchos de ustedes probablemente se preguntan qué viene después. Algunos de ustedes podrían estar preocupados de que la humanidad busque reemplazar a los Vorak como conquistadores galácticos.
Quiero asegurarles que este no es el caso. La humanidad no tiene interés en gobernar la galaxia. Somos científicos y exploradores, comerciantes y maestros. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para defendernos a nosotros mismos y a nuestros amigos. Los Vorak cometieron el error de atacar a civiles humanos. Mataron a personas inocentes, incluidos niños. Nos obligaron a convertirnos en algo que nunca quisimos ser. Pero ahora que nos hemos convertido en ello, usaremos nuestras nuevas capacidades de manera responsable. La flota de defensa humana patrullará la galaxia para asegurar que ninguna especie sufra el destino que sufrieron nuestras colonias. Protegeremos las rutas comerciales, defenderemos los mundos pacíficos y cazaremos a cualquiera que se aproveche de los inocentes. No buscamos gobernarlos. Buscamos protegerlos. Considérenlo nuestro regalo a la paz galáctica. La transmisión terminó, pero sus efectos se extendieron por la galaxia durante días. Algunas especies acogieron la protección de la humanidad. Otras temían en que podrían convertirse los humanos con el tiempo. Todas ellas entendieron que el equilibrio de poder había cambiado permanentemente. La doctora Chou Yuna se encontró asignada a un nuevo proyecto de investigación, estudiando la tecnología humana e intentando comprender cómo habían logrado lo imposible. Pero los humanos fueron sorprendentemente abiertos al compartir sus conocimientos. Aprendimos de todos, explicó el ingeniero Kim Day durante una de sus reuniones. Tecnología de cristal de Ethereum, redes bioneurales de Nexari, metalurgia de Dramore, incluso sistemas adaptativos de Vorak. Tomamos las mejores ideas de cada civilización y las combinamos. ¿Pero cómo supieron que funcionaría? Preguntó Chuna. Kim Day sonrió tristemente. Lo probamos en naves Vortak capturadas. Tuvimos 3 años para experimentar, aprender y perfeccionar nuestros métodos. Para cuando construimos el Crimson Dawn, sabíamos exactamente cómo matarlos. Fue el ingeniero Kim Day quien reveló el secreto más importante de todos. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que ganamos? No fue nuestra tecnología. Fue nuestro enfoque. Tratamos la guerra como un proyecto de investigación. Estudiamos el problema, formulamos hipótesis, realizamos experimentos y refinamos nuestros métodos. Los Vorak lucharon de la misma manera que lo habían hecho durante siglos. Se basaron en la experiencia y la tradición. Nosotros nos adaptamos y aprendimos. Al final, eso marcó toda la diferencia. 6 meses después de la batalla, la galaxia se había asentado en una nueva realidad. El Imperio Vorak colapsó mientras sus fuerzas restantes se rendían o se dispersaban. Los antiguos mundos sujetos recuperaron su libertad. Las rutas comerciales se reabrieron. La larga guerra finalmente había terminado. Y patrullando las rutas espaciales, velando por la paz que habían ayudado a crear, estaban las naves de la flota de defensa humana. Guardianes silenciosos con el poder de destruir planetas, eligiendo en su lugar protegerlos. El capitán Lee Yan estaba en el puente del Crimson Dawn, observando las estrellas a través del puerto de observación. Su nave estaba estacionada cerca de la antigua frontera Vorak, asegurándose de que nadie intentara reiniciar la guerra. Capitán, informó la teniente Sina desde su estación. Estamos recibiendo una llamada de auxilio de un convoy mercante. Piratas los están atacando cerca del sistema Andros. Li Yan asintió. Rumbo a Andros. Velocidad máxima. Mientras el Crimson Dawn aceleraba hacia otra crisis, Li Yan pensó en su hermana y su familia. Se habían ido, y nada podía traerlos de vuelta. Pero quizás, solo quizás, podría asegurarse de que ninguna otra familia sufriera el mismo destino. La galaxia había aprendido lo que sucedía cuando se hería a los amigos de la humanidad. Ahora estaba aprendiendo lo que sucedía cuando la humanidad decidía ser amiga de todos.